Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, nuevamente el ajetreo. Hoy por la mañana estuvimos en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos para reclamar la atención del fiscal Uriel Carmona Gándara, este famoso personaje que seguramente ya muchos identifican por el escándalo de una capitalina que fue asesinada, un feminicidio. Su cadáver fue hallado en las inmediaciones de Tepoztlán y de ahí, pues bueno, se fabricó un expediente en el que se culpaba a la propia joven de haber muerto ahogada en su vómito, puesto que estaba muy ebria. Este fue el dictamen de Uriel Carmona Gándara y su equipo, y eventualmente fue demandado por la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, a petición de los padres de la joven porque no estaban convencidos del peritaje. Un escándalo que lo llevó a la cárcel, primero al reclusorio, allá en la capital de la República, y después a Almoloya de Juárez. La Suprema Corte le concedió amparos uno tras otro y finalmente aquí está de vuelta en Morelos, ejerciendo como fiscal de justicia, y a él acudimos por este asunto que ya les había comentado, el asesinato de un periodista eh, cuyo cadáver apareció el viernes pasado por la noche con un tiro en la cabeza. Estuvimos ahí para exigir justicia y eventualmente tenemos planeado también acudir ante el titular del Poder Ejecutivo, el interino, porque Cuauhtémoc Blanco anda ya de gira turística puesto que no hará campaña para la plurinominal al Congreso de la Unión que le espera, y también estaremos tanto en el Congreso del Estado como en el Tribunal Superior de Justicia para exigir justamente eso, que se esclarezca este lamentable pero también muy artero asesinato que no tiene nombre. En fin, esto impidió, entre otras cosas, eh, hacer la crítica al debate de ayer por la noche, y también otros eventos muy interesantes, no menos violentos, como el presunto secuestro de un obispo emérito de Guerrero que vive en Morelos y que estaba mediando entre los cárteles del crimen organizado para hacer una tregua a fin de que la sociedad no resultase ya más lastimada por sus balaceras, su fuego cruzado, y tomar de rehén a la sociedad. Este es un tema del que no me he ocupado lo suficiente, apenas lo he abordado muy ligeramente. No me gusta abordar estos temas, pero la coyuntura es indispensable, hace preciso que uno tenga que ocuparse de ellos porque la situación cada vez está más complicada. Y en el caso de la Iglesia Católica y sus problemas, para bien y para mal, con el crimen organizado, pues está a la orden del día. Este obispo apareció ya en un hospital de Cuernavaca, no se sabe todavía al momento de comentarles esto si él llegó por propio pie o fue rescatado por la Fiscalía de Uriel Carmona. En fin, bueno, más que excusas son las razones, las explicaciones de por qué no he estado con ustedes y postergué un poquito este debate. Bueno, pues vamos al tema de hoy. A reserva de hablar, seguirles contando sobre estos asesinatos a periodistas y sobre todo el papel que está jugando la Iglesia, no solo en las elecciones, sino también mediando en algunos casos con el crimen organizado para pacificar algunos estados como el de Guerrero, que es donde estaba trabajando este obispo para tratar de alcanzar una tregua entre grupos criminales, y también otros aspectos de la Iglesia Católica, tanto en las elecciones como en su relación con el crimen organizado. Pero esto lo dejamos más adelante, va vinculado porque tiene mucha relación tanto el narcotráfico como la Iglesia con las elecciones 2024. Pero lo dejamos para mejor ocasión. Vamos a lo que nos toca el día de hoy abordar. Tardío pues el análisis del debate de anoche. Lo técnico, pues otra vez las enormes fallas del Instituto Nacional Electoral con la señal,
que fue muy complicado, y otra vez casualmente hay fallas que perjudican a Claudia Sheinbaum. Como que ya se va volviendo costumbre, despertando numerosas suspicacias. Esto por una parte. Ya en el debate en sí, quiero decirles que me sorprendió muy gratamente Xóchitl Gálvez en algunos aspectos, porque esta es la Xóchitl que debimos haber visto desde que arrancó previamente, desde que fue la contienda interna entre PRI, PAN, PRD para seleccionar candidato a la presidencia de la República. Debió estar así de preparada para enfrentar un debate, para enfrentar a sus adversarios. En ese entonces, a nivel interno, que eran Beatriz Paredes, Santiago Krill y de la Madrid, el hijo de Miguel de la Madrid. En fin, no lo vimos entonces. Ayer, por lo menos en la noche, sí me sorprendió gratamente verla más segura de sí misma. Me sorprendió ver que sí tiene capacidad para entablar un debate. Lo que no me gustó es que, lamentablemente, aunque no en el grado que se hubiese presumido, no me gustó que hiciese caso parcialmente a las recomendaciones de quienes la asesoran, y muy particularmente a las de Jorge Castañeda, ex canciller en el gobierno de Vicente Fox, en el sentido de no dejar hablar a Claudia, sacarla de concentración, etcétera, etcétera. La tuvieron que reconvenir por estar mostrando algunas pancartas con datos ahí y expresar algunas opiniones entre dientes, pero que se escuchaban mientras Claudia hablaba. No me gustó tampoco el hecho de recurrir a tantas acusaciones que no puede comprobar y que lamentablemente para ella, pues en cuanto Claudia Sheinbaum dijo no, no es verdad, denúnciame, se le acabó el argumento. Le dio tiempo de hacer algunas propuestas, que era lo que muchos de nosotros pedíamos y esperábamos, pero insisto, armar un rompecabezas cuando no hay una estructura fundamental, un proyecto bien armado, pues es más complicado. Pero me gustó en términos generales su desempeño. Me parece que si esto hubiese sido a mediados del año pasado, a estas alturas del camino, estaríamos viendo verdaderos debates, verdadera competencia, y no como va ahora. En el caso de Claudia Sheinbaum, en una entrevista posterior ya lo dijo, he tenido que elegir entre defenderme de acusaciones falsas, entre denostaciones y exponer un proyecto. Y ella misma lo dice: cuando fue necesario respondí. Bueno, Álvarez Maínez me sigue pareciendo un desempeño aceptable, por lo menos un poco más le dijeron: ya, no te rías tanto, sobre todo cuando estás dando a conocer datos tan crudos, y nos los dice con una sonrisa en la boca. Ni hablar. Falta de costumbre para el debate y falta de preparación, pero fuera de eso, me parece que tuvo un desempeño mejor que el anterior por una parte, y por la otra más propositivo. Hay algunas propuestas interesantes, dignas de que sean recuperadas por sus contendientes en caso de que alguna de las dos llegue a la presidencia de la República. Esto por cuanto hace al debate. Insisto, un mucho mejor papel de Xóchitl Gálvez. Qué distinta sería la historia si esto hubiese comenzado a mediados del año pasado con una Xóchitl así. No habría tenido que recurrir como ahora, en la desesperación del lugar que ocupa en las encuestas, tener que recurrir a tantas mentiras. No lo sé. Yo planteaba en anterior entrega la verdadera Xóchitl, y pues bueno, con respecto a la seguridad y a la capacidad para tratar de lanzar propuestas, en ese sentido no me siento decepcionado.
por cuanto hace a la recurrencia, a la mentira, a la denostación, al insulto incluso, y atacar a la familia de su contrincante, que por fortuna no le respondió con respecto a la familia de Xóchitl Gálvez, pues bueno, son de las cosas criticables, pero ni hablar. Esto no hubiese tenido Xóchitl necesidad de ello si se hubiese aplicado desde mediados del año pasado. En fin, solo para señalarlo, porque a mí en lo personal, insisto, desde mucho hace, creo, estoy convencido que hubiese hecho un mejor papel sin tener que recurrir a todas estas artimañas de la fauna que la rodea. Y sigo insistiendo, no fue tan original la Xóchitl verdadera que me hubiera gustado ver, pero entiendo por qué lo hace, en el sentido de la estrategia que en adelante vendrá, pero también en el contexto de ir abajo en las encuestas. Ni hablar. De Claudia, pues lo que puedo decir es que sigue dudando, y la hizo trastabillar con esas interrupciones, sigue dudando entre si contestarle a Xóchitl o seguir exponiendo. Yo vuelvo a insistir, creo que Claudia debió ir más concentrada, ya había llegado bastante sobrada al primer debate, y en este segundo creo que la sorprendió mucho Xóchitl con las irrupciones, por las que incluso a la candidata de PRI-PAN-PRD, una de las moderadoras, tuvo que llamarle la atención con respecto a los carteles y a las interrupciones. En fin, para el anecdotario, Claudia debió llegar más concentrada, enfocarse en lo que iba. Responder, sí, como comenté en el caso de Xóchitl, acusaciones que marquen la diferencia y que pueda probar. En este caso, pues muchas no son susceptibles de ser probadas. Si así lo fueran, ya hubiese presentado a ella, que le gusta tanto, numerosas denuncias. En el caso de Claudia, insisto, me parece que extenderse mucho, yo no sé si es falla del reloj porque no estaba a la vista de quienes observamos el debate, pero si no hubo fallas en el reloj, creo que muy mal administró Claudia Sheinbaum sus tiempos, porque a Xóchitl le quedaban 2 minutos cuando ella ya había agotado el suyo. Cuestión de que lo revisen allá ellos. Y si no es el reloj, que revisen la manera, el tiempo que le lleva exponer una idea. Insisto, es tan poco el tiempo para un debate, y de lo que se trata es de dejar una idea a fuerza, sustentarla, aunque sea solo una, pero que se quede. Y no ha sido el fuerte de Claudia Sheinbaum en ese sentido. Cuando se habla en otras charlas o en un programa y es una entrevista más holgada, pues conviene que lo haga así. Pero en un debate se trata de fijar una idea a fuerza y definir desde el principio si va a hacer caso a los ataques o se va a ir de largo con propuestas, o en todo caso lanzar un solo misil. Y en ese sentido los utilizó, y bastante bien, con respecto a pues esos conflictos de interés que, siendo servidora pública, Xóchitl Gálvez aprovechó bastante bien desde las administraciones de Fox, Calderón y muy recientemente, y además sobre todo señalando que el gobierno de López Obrador era el que le había dado más contratos con conflicto de interés que ninguno otro. En fin, para darnos una idea de que no es por ahí, ni hablar. De Maynes me parece que paulatinamente, no solo porque lo conocieron ya en el debate, sino porque está enfocando sus baterías en un público joven, está teniendo aceptación porque es un público descuidado por las otras dos candidatas. Ni hablar. Por lo que respecta al otro debate, el que se hace afuera en los medios de comunicación, hay dos aspectos que quiero resaltar. Por una parte, a mí me ha llamado la atención porque ese es el estilo, y parece que no solo Xóchitl, sino los voceros que envió a las televisoras y a estos programas de debate sobre el debate, tenían la encomienda de no dejar hablar al otro y personalizar el conflicto para que no se hablara del debate.
Tal fue el caso del exministro Saldívar en su debate con el que fue secretario de Felipe Calderón. En fin, aquel insistía en que su corrupción, sus desvíos, dejarse mandar por el presidente, etcétera, y lo personalizó a tal grado que llegó un momento en que el ministro le dijo simple y llanamente: otro día, si quieres que nos inviten a hablar de este conflicto del que tú hablas, pero lo que estás haciendo es eludir otra vez hablar del debate, quizá porque no quieres aceptar que otra vez perdió Xóchitl. Difiero ahí del exministro Saldívar. En todo caso, pues bueno, me parece que fue un desenvolvimiento de Xóchitl Gálvez mucho mejor que lo que le hemos visto hasta ahora, pero sí noto en cada uno de estos debatientes, en el post-debate, ese interés de no hablar del debate, de personalizar el conflicto para que no se hable del debate y vender la idea de que Xóchitl ganó, sobre todo porque ocurrió algo muy curioso. Los derechos del debate ya no es tan fácil que uno lo pueda ver en internet, porque ya los tienen dos televisoras norteamericanas. No los pueden usar ni los youtubers, y para verlos, quien simplemente quiere volver a analizarlo, pues ya tienen los derechos allá. ¿Por qué extraña razón ocurrió así? Sí me lo explico políticamente hablando, por qué es así, porque es parte de la estrategia, pero no me explico que un debate hecho por una autoridad mexicana, con recursos públicos mexicanos y de la sociedad, termine en manos de particulares y además extranjeros. Cosa de revisarlo. Ahora bien, la explicación política de por qué lo hicieron así. Insisto, entre menos gente tenga acceso al debate, pues no podrán juzgar, y mientras ellos inundan las redes con el hashtag Xóchitl ganó el debate, Claudia mentirosa, ladrona, etcétera, etcétera, pues van a vender de esa manera a la candidata. Eso es lo que no me gusta de la campaña de Xóchitl Gálvez, la mentira constante, el recurrir a falsear las cosas, porque incluso ahora, a pesar de que el gran grueso de las encuestadoras dan muy por encima todavía a Claudia Sheinbaum, e incluso las encuestas hechas después del debate, en todo caso, le siguen dando ventaja a Claudia Sheinbaum, la oposición, PRI, PAN, PRD y sus agoreros, pues siguen vendiendo la idea no solo de que Xóchitl ganó, sino que en las encuestas ya está a 7 puntos. A este paso, en 2 semanas, 15 días, ya la alcanzó, y para el mes de las elecciones ya estará arriba 10 puntos. ¿Eso cómo se hace? Ni hablar. Sobre todo en el antecedente de lo que hemos visto, del desempeño de una candidata, de sus peleas con los sectores sociales, e incluso este yerro que volvió a cometer en el debate y fue Álvarez Maínez quien le lanzó el misil diciéndole: pues es que hay que mejorar los salarios de los trabajadores y hay que otorgarles 2 días de descanso. ¿Por qué no votas a favor, Xóchitl? Y respondió: hay que preguntarle a los empresarios. Y en todo caso, bajarles impuestos para que eso sea posible. Ni hablar. No sé si la traicionó el subconsciente de con quién está jugando, con los empresarios, o de qué se trata. Ni hablar. Bueno, este es el producto que alcanzo a ver del post-debate, el tratar de posicionar a Xóchitl, que ya va alcanzando con 7 puntos de diferencia, y para la semana que entra a lo mejor son 3, y dentro de 2 semanas ya rebasó a Claudia, y dentro de 4 semanas, a finales de mayo, tal vez ya vaya 20 puntos arriba. ¿Quién se los va a creer? Pero es el juego que están jugando. Ni hablar. Para mí, en resumen, insisto, Xóchitl debió despertar y posicionarse desde mediados del año pasado. A poco más de un mes de las elecciones, haberse comportado y desempeñado mejor en un debate
que ciertamente tuvo gran audiencia, no cambia el voto duro ni de Xóchitl, o lo refuerza en todo caso aquellos que estaban dudando, no cambia el de Claudia Sheinbaum con su ventaja, y en todo caso lo que hemos visto en las últimas semanas es que pues tal vez Álvarez Maínez está captando el voto de los jóvenes y por eso está subiendo. Ese sector descuidado por ambas candidatas. Ni hablar. Así las cosas, yo espero que no sigan con esta intención PRI, PAN, PRD y sus pseudointelectuales de querer hacernos creer que en la última semana y sobre todo a raíz del debate, Xóchitl ya está a 7 puntos, la semana que entra a 5 y la que sigue ya la empató y eventualmente que ya le lleva 20 puntos de diferencia. No es creíble. Yo los invito a que recuerden cuántos puntos llevaba de ventaja López Obrador en 2006 y lo que ellos atribuyen de cómo se cayó es porque le dijo a Fox cállate chachalaca. A eso se lo atribuyen, no a la guerra sucia, no a la intromisión del propio Fox, mucho menos a la guerra sucia incluso de los empresarios con spots prohibidos. Y ni así no bajó la preferencia. Ni hablar. Ya no hacemos crecer a uno, lo vamos bajando e impulsamos al otro hacia el empate técnico. De esa manera es posible impugnar las elecciones o vender más cara la derrota o convencer a muchos de aquello que realmente les importa, que es el Congreso de la Unión, para impedir reformas constitucionales. Ni hablar. Insisto, yo no quiero ver ese escenario falaz de que Xóchitl ya está a tiro de piedra de Claudia Sheinbaum. No por un gusto o preferencia personal, sino porque todas las encuestas dicen otra cosa. Y lo han venido diciendo a lo largo por lo menos de 2 años. Que alguien nos explique cómo en la última semana, después de un debate tan mal desempeñado, abordado por Xóchitl Gálvez como fue el anterior, y apenas con esta efímera luz que da en el segundo debate, pues es cuestión de pensar si eso es suficiente como para alcanzar y rebasar en las preferencias electorales, cuando incluso las encuestas sobre el debate no lo reflejan así. Ni hablar, esa vía es preocupante, es preocupante. Vamos a ver en los siguientes días. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.